Ahí ya estamos grabando. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a empezar entonces esta clase. Vamos a ver dos tipos de cálculos. A ver, a ver, a ver. Este no. Dos cálculos, o sea, dos cálculos auxiliares para los ejercicios que vamos a ir desarrollando. Vamos a desarrollar el jueves un ejercicio. Y esto formaría parte de lo que sería el examen final. Bueno, voy a agrandar un poquitito. Bueno, este es un cuadro en donde vamos a calcular el consumo de energía eléctrica por artefacto eléctrico. Bueno, como nosotros estuvimos trabajando, por ejemplo, en la pizzería, ahí nosotros tenemos un horno eléctrico. Evidentemente tiene que ser eléctrico, ¿verdad? Porque vamos a calcular el cuánto cuesta en guaraníes el consumo del horno por la producción de la pizza. Pero este ejemplo que vamos a utilizar va a servir para calcular todo tipo de electrodoméstico. Lo que sí vamos a tener que necesitar unos datos, unas referencias técnicas que todos los artículos o artefactos eléctricos tienen. En cuántos watts de potencia tienen. O sea, sí o sí tiene su ficha técnica en donde nos dice cuántos watts es de potencia, cuánto su potencia máxima. Bueno, entonces este sería entonces un horno eléctrico. Bueno, en este caso, el horno eléctrico que tenemos en la cafetería, con el cual se hacen las pizzas también, se cocinan las pizzas, tiene 6000 watts de potencia. Esa es su potencia máxima. El horno, generalmente los hornos eléctricos tienen resistencia arriba y abajo. Bueno, entonces tienen resistencia arriba y abajo. Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, vos sabés que el internet, desde que vino esta tormenta, hija, desastre está. Desastre. Ya reclamamos y todo y es un desastre. ¿Ah? Ahora recién yo vi tu solicitud. Ah, derecha. Justamente estaba atento y le estaba diciendo, ¿verdad, Manuel? Que qué raro que la gente no se conecta. Derecha. Le dije a Manuel, y vamos a empezar nomás ya porque nadie se conecta. le estaba diciendo. Ah, ya, genial. Bueno, voy a grabar, ¿verdad? Para los compañeros que no se están pudiendo conectar tampoco, ¿verdad? Porque vos y Manuel nomás están. Como le estaba explicando, ¿verdad? Hace rato. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer dos cálculos para poder calcular en forma más específica nuestros costos. El costo del consumo de energía eléctrica por cada artefacto eléctrico, por cada maquinaria que tengamos que sea electricidad, que necesitemos calcular cuánto nos cuesta en guaraníes su uso por producto. Y lo otro, vamos a calcular cuánto debemos de asignar por mes la compra de nuestros muebles o de cualquier equipo que nosotros
compramos y queremos asignar tanto como gasto o como costo mensualmente. Recuerden que lo que nosotros hacemos es el cálculo del costo, que es diferente al registro contable. Son cosas diferentes. El registro contable, cuando yo compro un mueble, un equipo, es un activo fijo. Es un activo fijo que se hace el asiento de compra de activo fijo por el monto total. Dependiendo si es activo fijo, tiene años de vida útil, eso se va descargando dependiendo de cuántos años de vida útil tenga ese activo fijo. Cuando nosotros hacemos el costo, hacemos algo parecido, pero hacemos una planilla en donde nosotros le vamos asignando un valor en forma mensual para poder hacer nuestros cálculos tanto de costos como de gastos para hacer nuestro punto de equilibrio o nuestra rentabilidad. O sea, sería un cálculo auxiliar de la información contable que tenemos. Eso es lo que también quiero dejar en claro porque en otro grupo surgió muchas dudas con respecto a lo que era hacer un cálculo de costo y lo que era un registro contable. El costo se registra contablemente, pero en una central de costos que le llamamos ahora. Se registra en forma independiente a lo que es la compra, si del activo, la compra, si de los productos. Es totalmente independiente. Bueno, ahora le voy a mostrar cómo vamos a calcular, como le dije, el consumo de energía eléctrica de los artefactos eléctricos que tengamos, de lo que sea, y cómo asignarle tanto a costos como gastos la compra de equipos. Ahora, ahí ustedes están viendo una planilla en donde vamos a calcular según los watts, o sea, el dato que nosotros necesitamos sí o sí del equipo es cuántos watts de potencia consume. Todos los equipos tienen su especificación técnica. Pueden verificar, por ejemplo, ¿verdad? Vean en la heladera que tienen, en el microondas que tienen, en la plancha, en el aire acondicionado, en el horno eléctrico, en la hervidora eléctrica. Todos tienen una ficha de especificación técnica en donde nos dicen cuántos watts de potencia consume. Ese es el dato que necesitamos. Aquí, como le estaba mostrando hace rato a Emanuel, vamos a hacer en este caso del horno eléctrico que yo tengo en la cafetería con el cual nosotros cocinamos la pizza. Y justamente eso es lo que, ya que estábamos con el tema de la pizza, ¿verdad? Entonces vamos a volver a la pizza a modo de ejemplo. Bueno, la especificación técnica del horno me dice que tiene 6000 watts de potencia máxima. ¿Por qué aclara lo de watts de potencia máxima? Porque el horno tiene dos resistencias. ¿Qué son las resistencias? Las resistencias son tipo cañitos, celdas que genera el calor. O sea, la energía eléctrica se convierte en calor y tiene tanto arriba como abajo del horno. Y si te está diciendo que 6000 watts es su potencia máxima y tiene dos resistencias, entonces cada resistencia tiene 3000 watts de potencia. Ese, por ejemplo, es un cálculo de sentido común. Si tengo dos resistencias y son 6000 watts de potencia, quiere decir de que cada resistencia tiene una potencia de 3000 watts. ¿Por qué necesito aclarar esto? Porque el horno yo puedo utilizar o solamente la resistencia de abajo o solamente la resistencia de arriba, dependiendo del producto. En este caso la pizza necesita ambas resistencias. En el caso que calculemos el costo de la energía eléctrica de una torta, la torta solamente utiliza la resistencia de abajo, no utiliza la resistencia de arriba.
y algunos productos un tiempo utilizan solamente la resistencia de abajo y un tiempo utilizan solamente la resistencia de arriba. Y hay otros productos que durante un tiempo utilizan la resistencia de abajo y por otro tiempo utilizan la resistencia de abajo y la resistencia de arriba. Entonces ahí va a variar el consumo. ¿Por qué? Porque si... y otra cosa. Es potencia máxima. Y el horno llega hasta 300 grados centígrados. ¿Qué son los grados centígrados? La temperatura. Llega hasta 300 grados. ¿Qué quiere decir? Que si yo utilizo las dos resistencias a 300 grados centígrados, ahí recién está utilizando los 6000 watts de potencia. Si yo utilizo una resistencia a 300 grados centígrados, entonces estoy utilizando 3000 watts de potencia. Recuerden que cuando tiene dos resistencias se comparte la potencia. Uno va a tener 3000, otro va a tener 3000. A 300 grados centígrados, los dos van a tener 3000 y 3000. Si es solamente abajo, 3000 watts nomás va a ser mi consumo. Si son las dos resistencias, ahí va a tener 6000 watts de potencia. Ahora, ¿qué pasa si yo uso solamente 150 grados centígrados y utilizo las dos resistencias? Ahí voy a utilizar 3000 watts de potencia nada más, porque estoy utilizando la mitad de los grados centígrados. Y si utilizo a 150 grados centígrados una sola resistencia, ahí estoy utilizando 1500 watts de potencia nomás. ¿Por qué? Porque es la mitad de la potencia de una de las resistencias. ¿Y por qué la mitad? Porque 150 es la mitad de 300. O sea, es el 50% de su capacidad. Bueno, exactamente. Ahí sería la tercera parte, si son 100 grados. Y ahí entonces empezamos a hacer la relación. Si son 100 grados centígrados, quiere decir que son los 300 grados dividido 3. Entonces, lo mismo yo tengo que hacer con la potencia máxima. La potencia máxima tengo que dividir entre 3. Y quiere decir que se distribuye 1000 arriba y 1000 abajo. Y si uso solamente el de abajo, entonces voy a utilizar 1000 watts de potencia nomás. Si utilizo los dos, 2000 watts de potencia. Si utilizo solo de arriba, 1000 grados, o sea, 1000 grados centígrados. O sea, 1000 watts de potencia. 1000 watts. Bueno, es sentido común nada más. Acá es netamente encontrarle el sentido, la lógica y eso nomás. Y si nosotros contadores profesionales, o sea, no es lo contador nomás, cualquier profesional sí o sí tiene que tener esa capacidad de poder interpretar los números, de poder interpretarlos. Y estos son cálculos básicos, o sea, es división, multiplicación, tanto por ciento, suma, resta. Cero estrella acá, acá no hay potencia, no hay raíz, no hay logaritmo, nada de eso. O sea, son operaciones matemáticas básicas donde tenemos información y tenemos que utilizarla, nada más. Bueno, ahora, ¿cómo utilizo este cuadrito? Después de haber hecho todos estos, bueno, 6000 watts de potencia. Aquí voy a utilizar 6000 watts de potencia. ¿Cuándo? Si me dice que yo estoy utilizando el horno, las dos resistencias a 300 grados centígrados. Ahí tiene que ser los watts de potencia del artefacto, en este caso del horno, 6000. Si el ejercicio me dijera, utilizamos 300 grados centígrados solamente la resistencia de abajo,
ahí entonces tenemos que utilizar 3000 watts de potencia. Si me dice utilizamos el horno solamente abajo a 150 grados centígrados, ahí entonces mis watts de potencia va a ser 1500. Entonces, en los watts de potencia yo tengo que utilizar la potencia real que estoy utilizando. Esto generalmente ocurre solamente con los hornos. ¿Por qué? Porque en el horno yo puedo graduar la temperatura y cuánta resistencia utilizo. Esto yo no puedo hacer con la heladera, por ejemplo, con el freezer, porque siempre va a ser la misma potencia. Lo único que va a variar es el tiempo en que trabaja el motor, porque ustedes, como sabrán, el freezer, el aire acondicionado, la heladera, eh, la cocina, o sea, todo lo que sea horno, todo lo que no se pueda manipular tanto arriba, abajo, tantos grados centígrados, a excepción también del aire acondicionado. El aire acondicionado, ¿cómo funciona? Ustedes, por ejemplo, ponen a 20 grados centígrados, quieren ponerla, prenden. Y ustedes ven cuántos watts de potencia es 17.000 watts de potencia. Por ejemplo, tiene el aire acondicionado. El aire acondicionado tiene muchísima potencia, por eso es que consume mucho. 13.000 watts de potencia, 15.000 watts de potencia, 20.000 watts de potencia. Y tiene un termostato que mide la temperatura del ambiente. Entonces, cuando ustedes encienden, va a 17.000 watts de potencia. Toda la potencia. Y va tirando, va trabajando el motor y va tirando el gas y va enfriando el ambiente. Enfría el ambiente hasta que llega la temperatura que vos seleccionaste, mide el termostato y se apaga el motor. Porque ustedes escucharán, ¿verdad? El aire acondicionado trabaja y de repente ¡puc! Para por un tiempo, un momento, después vuelve a funcionar. ¿Qué quiere decir eso? El termostato midió que ya llegó la temperatura. Una vez que suba de vuelta la temperatura, siente el termostato que pasó la temperatura, vuelve a encender hasta volver a llegar a la temperatura que seleccionaste. Por eso es que mientras menos grados centígrados pongas, más va a consumir, porque más va a tener que estar trabajando para refrigerar. Lo mismo pasa cuando pones la calefacción. Tiene que mantener una temperatura alta. Baja la temperatura y vuelve a trabajar. Baja la temperatura, vuelve a trabajar. Ahí a tope, otra vez. Lo mismo la heladera. La heladera no es que trabaja las 24 horas al día su motor. La heladera lo que hace es lo mismo. Tiene un termostato, marca una temperatura, trabaja el motor, llega a esa temperatura, ya ese creo que pone en temperatura bajo, mediano y alto. Tiene X grados centígrados para cada nivel de temperatura. Supongamos que la temperatura media es de 15 grados centígrados. Entonces tiene un termostato, el motor trabaja, llega a los 15 grados y se apaga el motor. Al abrir usted la heladera, entra aire caliente. Cierran la heladera y ese aire caliente se queda dentro de la heladera. ¿Y qué hace ese aire caliente? Hace que la temperatura sube. Y por eso el motor vuelve a trabajar hasta volver a bajar la temperatura. Por eso es que se recomienda que no se abran mucho los freezers, las heladeras, porque al abrir, cerrar, ahí entra el aire. Porque es tipo una cámara de vacío es la heladera. Por eso al abrir hace la goma y se estira y hace ruido. Todo un tema, porque hace una cámara de vacío donde se mantiene la temperatura. Abren, se cuela el aire caliente. Cierran, se queda el aire caliente adentro y alza la temperatura. Por eso también cuando tienen la heladera o el freezer cerrado mucho tiempo, si es freezer, se congela todo lo que hay adentro. Se congela. ¿Por qué? Porque no hay ese desnivel de aire, de temperatura. Es una temperatura constante y evidentemente se va refrigerando, enfriando y congelando. La heladera también. Qué sé yo, pusieron máximo, dejaron ahí una jarra con agua y no abrieron en un día, 2 días y abren la heladera y está congelado el agua.
Por eso es. Bueno, entonces, ¿por qué aclaro esto? Porque cuando ustedes van a calcular el consumo de una heladera, ustedes no pueden poner, por ejemplo, que trabaja 24 horas el motor, porque el motor no trabaja 24 horas. En las especificaciones técnicas aclara cuánto aproximadamente funciona el motor de una heladera. Generalmente funciona entre 8 a 10 horas al día. Trabaja el motor entre 8 a 10 horas al día. Entonces ustedes pueden tomar como un dato estándar, qué sé yo. El freezer, entonces vamos a calcular que trabaja 10 horas al día. Y ya dejan el estándar que trabaja 10 horas al día. Y cada vez que vamos a calcular el costo, entonces, ¿cuánto me cuesta en energía eléctrica el consumo del freezer? 10 horas trabaja el motor. La heladera, 10 horas trabaja el motor. El aire acondicionado, ese ya depende. Eso generalmente se calcula cuántas horas ustedes utilizan, dejan encendido. Porque con nuestro calor, el aire acondicionado prácticamente trabaja todo el tiempo. O sea, si ustedes están de 8 de la mañana a 8 de la noche, por darle un ejemplo, 12 horas al día, hay veces que 12 horas está encendido. O a veces cuando ya entra el sol, ahí para y empieza a trabajar solamente cuando hay variación de temperatura. Pero durante el día, cuando hay mucha gente, cuando hay muchas aberturas, cuando hace mucho calor, siempre trabaja constantemente el motor. Raras veces corta o por muy poco tiempo corta. Bueno, todo eso ustedes tienen que manejar cuando quieren calcular el costo de un artefacto eléctrico. Que sí o sí, cuando sepan cómo calcular, ahí ya van a querer calcular ya. Porque van a decir, ¿por qué es lo que me viene tanto la luz? ¿Qué es lo que tanto consume? Y entonces van a empezar ahí a calcular si es el aire, si es el freezer, si es la heladera, si es la computadora, porque la computadora también consume. Si ustedes han enchufado la computadora, tiene un consumo pasivo la computadora, que también en las especificaciones técnicas tiene. Todo lo que está enchufado, el cargador del celular que está enchufado, tiene también un consumo pasivo. Tiene también. O sea, todo eso va sumando. Todo lo que está conectado a la corriente eléctrica de tu casa tiene un consumo de energía. Parece macanada, pero si sumas todo lo que tenés enchufado al pedo sin usar, la factura se le va a disparar para arriba. Eso, por ejemplo, en la cafetería nosotros teníamos que dejábamos enchufado la cafetera, la computadora, en ciertas vitrinas, dejábamos enchufado todo. Y un día hicimos la prueba, ¿verdad? Todos los días empezamos a desenchufar todo lo que no era necesario. O sea, se quedaba enchufado solamente los freezer, todo lo que era frío, todo lo que era refrigeración. Después la tele, el decodificador del cable, la computadora, el monitor, el amplificador de la música, los exhibidores en temperatura normal que tienen luces, la cafetera, la batidora, todo enchufamos y prácticamente 50.000 guaraníes nos ahorramos por mes. 50.000 guaraníes, porque teníamos un montón de cosas enchufadas. Para que tengan en cuenta nomás el consumo pasivo que tienen los electrodomésticos, muchísimos. Bueno, aquí entonces, 6.000 watts de potencia, su potencia máxima es 300 grados. Vamos a utilizar una resistencia a 150 grados centígrados. Recordamos que una resistencia entonces son 3.000 watts de potencia. Y si son 150 grados, entonces tendría que ser los 3.000 watts de potencia dividido 2, porque es la mitad de los grados centígrados máximo. Entonces va a ser 1.500 watts. Ahora, ¿cuántas horas al día utilizo? Y tengo que calcular, tengo que hacer una regla de 3. Sí o sí tengo que hacer una regla de 3. ¿Por qué? Porque una hora tiene 60 minutos. No es exacto. O sea, no me va a dar un patrón exacto. Yo no puedo poner, qué sé yo, si es 1 hora y media, yo no puedo poner 1,3, 1,30.
No puedo poner. ¿Por qué? Porque 30 no es la mitad de 1. Pero 30 minutos es la mitad de 1 hora. ¿Se entiende? Bueno, entonces yo no puedo hacer en forma directa. Tengo que hacer una relación, una regla de 3. Ejemplo, 60 minutos es igual a 1 hora. Y ahora, supongamos que yo utilizo el horno durante 40 minutos. Y quiero saber cuántas horas sería eso. ¿Cuántas horas sería eso? 60 minutos es igual a 1 hora. ¿Por qué pongo 1 hora? Porque después voy a hacer multiplicaciones y yo necesito un número entero. No. Cuando yo digo 1 hora y media son 1 hora y la mitad de 1. Entonces no me va a dar la relación exacta. A modo de aclarar, si yo digo 1 hora y media, yo no puedo poner 1.3, no puedo poner. Tendría que ser 1.5. Porque 30 minutos es la mitad de 1 hora. Y yo necesito saber cuántas horas son. 1 son 60 minutos. Entonces, 30 minutos, ¿cuánto sería de ese 1? Sería la pregunta. Este es. Ahora voy a hacer 40 minutos. ¿Y acá cómo sería la relación? Este tendría que ir arriba y este 60 va a pasar abajo. Sería entonces 40 por 1 dividido 60. Salen decimales. O sea, 60 es igual a 1 y 40 es igual a 0,0067. Y sí, ahí está. Hasta ahí sería 0,00000000000007. Evidentemente en el examen, ¿ah? 6666667, hasta ahí. Porque, viste, ahí ya es 0. Después ya todo 0 entonces. Entonces, hasta ahí sería. Evidentemente, cuando en el examen les voy a poner los ejercicios, no le voy a tratar de que no les dé así decimales. Pero si ustedes calculan, agarran su calculadora y les sale así 0,000, ese número tienen que utilizar. Toditos los decimales. Completo. Porque si no, va a ser... No, ustedes en su calculado, ustedes en el ejercicio pueden poner, a ver, así, 0,67. Así ustedes pueden poner acá. Así pueden poner. Pero en el cálculo tienen que utilizar todos los decimales. No es que borran el resultado de su calculadora y ponen 0,67. Sí. Sí. No. Vos en tu calculadora, a ver, en tu calculadora vos no vas a borrar nada. En tu calculadora pues te va a aparecer 0,0666 y X, ¿verdad? Pero en tu hoja de cálculo vas a poner 0,67 nomás. Para no tener que poner 0,66666666667000000. No te va a hacer tu cálculo. Entonces en tu hoja de cálculo vas a poner 0,67. Pero cuando vas a utilizar este dato para el cálculo que vamos a continuar, no vas a borrar nada de tu calculadora. Vas a utilizar todito lo que está en tu calculadora. ¿Está bien? Ahora, ¿qué vamos a hacer con los datos ahora?
se hace una multiplicación para saber cuántos watts hora día se utiliza. ¿Cómo se calculan los watts hora día? Se multiplica los watts de potencia por las horas por día, o sea, el resultado que nos dio esa regla de 3 que hicimos. El resultado que te salió se multiplica por los watts de potencia. Entonces en tu calculadora, vos hiciste esta regla de 3, te salió este resultado, 0,06666. Así mismo, sin borrar nada, vas a multiplicar por los watts de potencia y ese va a ser tu resultado de watts hora día. Sería 1500 por 0,666666667. Es igual. Y ahí te sale tu watts hora día. ¿Se entiende? ¿Sí? Porque si yo hago 1500 por 0,67, me va a salir otro resultado. Ahí pues está lo que voy, que no tienen que redondear el número para calcular el monto. Pueden redondearlo solamente para poner tu dato en tu planilla. Ahí nomás podés redondear. Pero al hacer el cálculo no redondees. Utiliza el resultado que te salió en tu calculadora. Pero en el examen voy a tratar evidentemente de que te salgan montos redondos. Qué sé yo, que te salga 0,5. Por darles un ejemplo. Que te salga 1,5. No que te salga 1,55555555559. No. Voy a tratar de que salga lo más redondo posible. Recuerden que es un ejemplo nomás. Bueno, y acá di el ejemplo del por qué no se redondea. Ahora, ya tenemos watts hora día. Voy a escribir acá la fórmula. Watts hora día es igual a watts por horas por día. Watts tenemos acá, hora por día tenemos aquí. Watts, recuerden que sacamos de las características técnicas del producto, y las horas por día sacamos de la regla de 3. Dependiendo de cuánto tiempo utilizamos en el día. En el día. 60 minutos es igual a 1 hora. Esta regla de 3 nosotros utilizamos dependiendo de cuando tenemos esos minutos entre las horas. Si yo, por ejemplo, utilizo 6 horas, va a ser 6. Directo. Directo se utiliza 6. Porque son 6 horas. Ahora, si son 6 horas y media, ahí es donde tengo problema. Ahí es donde me causa mi inconveniente. ¿Se está entendiendo también esto? Sí. No, es que no hace falta ahí por multiplicar nada. Es directo porque ¿qué es lo que ¿por qué acá me sale en decimal? Porque 40 minutos pues todavía no es 1 hora. Entonces va a ser un 0, tantas horas. Este sería 0,67 horas. No es pues todavía 1. Ese fue mi tema. Ahora, si 60 minutos es 1 hora, vamos a ver, 90 minutos. ¿Cuántas horas son?
¿Y ves cómo sale mi resultado? U- Es, sí, porque es 1 hora 30 minutos. Pero yo no puedo multiplicar 1 hora 30 minutos. No puedo. Como os dije hace rato, ¿cuál es lo que es el drama con la hora? Que es sexagesimal. Es un cálculo, o sea, de a 60. Sus valores del entero es cada 60. Es diferente al decimal, que sus valores van de 10 en 10. O sea, 1 hora es 1, si es decimal. Si es sexagesimal, 1 hora es 60 minutos. 1 vale 60. Calcular. Regla de 3. No. Si es hora es directo, porque 1 hora es 1, 2 horas es 2, 3 horas es 3, 4 horas es 4. Pero 4 horas y media, ¿cuánto va a ser? Ahí viene mi problema. Entonces ahí ya tengo que ver ese 1, tanto. 4 horas, ¿cuántos son? 4, 4 por 60. Son 200 minutos. 1 hora son 200. Ah, no, 60. 50 pues. Sí, sí, ahí está. Son 240 minutos. 4 horas. 240 minutos. 4 horas y media, ¿cuántos minutos serían? Sería entonces 40, 50, 60, 70. 270 minutos. Entonces mi regla de 3 sería 270 minutos. Es 4,5. Que es la misma cosa que 4 horas y media. Porque aquí yo estoy utilizando números enteros. Acá no hay horas. Acá son 1500 watts, son 1500. 1000 watts son 1000. Kilowatts son kilowatts. O sea, 1 es 1, 2 es 2, 3 es 3, 4 es 4. ¿Se está entendiendo esta parte? Si no se entiende, me dicen más y voy a tratar de explicar de otra manera. Del por qué lo que tenemos que hacer la regla de 3. Genial, genial. Bueno. Y todo tenés que pasar a minutos. Todo tenés que pasar a minutos porque tu relación 1 es 60. 1 es 60. Y 60 son minutos. Entonces si te digo 4 horas y media, tenés que pasar. ¿Cuántos minutos son esas 4 horas y media? Sí o sí. Tenés que pasar todito a minutos. Ahí hace tu regla de 3 y el resultado va a ser cuántas horas en números enteros son. 4 horas y media son 4 horas, 4,5. ¿Por qué no puedo poner 4,3? Bueno, acá por ejemplo. Vámonos al ejemplo acá, que dijimos, 4 horas y media. Bueno, 4,5. Para calcular mis watts hora día, entonces lo que hago es multiplicar watts por horas por día. Watts por horas por día. Me da watts hora día. Después, esto yo tengo que pasar a kilowatts. ¿Por qué a kilowatts? Porque la ANDE a mí me factura por kilowatts hora. Kilowatts hora. Si ustedes ven en su factura de ANDE, cómo te calcula es kWh. Kilowatts hora. Ahora yo tengo
watts hora día. Esto yo tengo que pasar a kilowatts. Mi dato está en watts, tengo que pasar a kilowatts y acá hay una relación. 1000 watts es igual a 1 kilowatts. Yo tengo mis datos en watts y tengo que pasarlo a kilowatts. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dividir. ¿Qué tengo que dividir para calcular mis kilowatts hora? Va a ser igual a watts hora día dividido kilowatts. Para calcular esto entonces, los kilowatts hora se... Ah, no, perdón, este primero acá. Kilowatts hora, entonces se divide. Estos watts horas dividido 1000. Se divide entre 1000. Porque 1 es igual a 1000. Entonces, al dividir entre 1000 los watts, pasa a ser ahora kilowatts. Ahora, ya tengo mis kilowatts. 6,75. Después, la ANDE te cobra kilowatts horas al mes. Por mes pues te cobra la ANDE. Recuerden que nosotros estamos calculando por día. ¿Ven acá? Día dice. Porque yo pido cuántas horas al día. Y la ANDE lo que hace es, te hace un redondeo. Que todos los meses tienen 30 días para su cálculo. Por más que hay meses que tengan 28 días, 29 días, 31 días. Lo mismo, te hace así un promedio. Que todos los meses del año vamos a calcular por 30 días. ¿Saben? En costos nosotros siempre tratamos de asignar un costo estándar. O sea, siempre un ratio para hacer nuestros cálculos más prácticos. Es la misma cosa que lo que estuvimos viendo, no sé, matemáticas financieras, lo que utilizamos mucho los datos redondos. Un año tiene 12 meses. Un mes tiene 30 días. Un año tiene 360 días. Por más que tenga 365. Redondeamos. Bueno. Entonces, ¿qué se hace? Para kilowatts hora. Se multiplica los kilowatts hora por 30. Entonces, vamos acá. Para calcular kilowatts hora mes. Se multiplica los kilowatts hora por 30. Siempre por 30. Y el resultado me va a dar los kilowatts hora mes. Ya tengo este dato entonces. Y ahora, la tarifa industrial, en este caso la tarifa, en la boleta de la ANDE está la tarifa que te están cobrando. Hay tarifa residencial, tarifa comercial, tarifa social y tarifa industrial. O sea, para cada tipo de actividad o tipo de cliente, que es la ANDE, ¿verdad? Nos toma a nosotros como clientes, tenemos una tarifa. En este caso la tarifa industrial es de 406 guaraníes kilowatt hora mes. O sea, por cada kilowatts hora mes me cobra 406 guaraníes. Por cada kilowatts hora mes. O sea, todo esto se calculó para llegar acá. Porque de esta forma es lo que nos cobra la ANDE. Kilowatts hora mes. Por la tarifa.
Entonces, para saber el costo por el producto, por la maquinaria, se va a multiplicar. Recuerden, la tarifa industrial da la ANDE. Costo por producto. Costo por producto es igual a, va a ser, como dijo Marta, kilowatts hora mes por tarifa. Por la tarifa. En este caso, tarifa industrial. Si vos estás en tu casa, vas a tener tarifa residencial. Si tu casa cambiaste a tarifa comercial, vas a tener la tarifa comercial. Sí. En tu factura de la ANDE, te dice. No, yo te voy a dar la tarifa. Yo te voy a dar ya el dato de la tarifa, el monto de la tarifa. Va a ser como un dato del ejercicio. Sí o sí. Yo te tengo que dar cuántos watts de potencia tiene el artefacto, cuántas horas utilizas el horno. Te tengo que dar la tarifa industrial. Y después voy a hacer todos tus cálculos. Todos los otros cálculos empezás a hacer vos. Bueno, entonces ahí tengo costo por producto. ¿A qué se refiere por costo por producto? Yo lo que calculé es en base a la pizza. Para la pizza, el horno yo utilizo 4 horas y media por día. Recuerden que es un promedio también. Va a haber día que voy a usar 3 horas, va a haber día que voy a utilizar. Si ustedes quieren hacer así, exacto, tienen que calcular cuánto tiempo está encendido también la resistencia. ¿Por qué? Porque ustedes pueden encender el horno y se prende ya la resistencia. Ahí ya son ya, en este caso, 1500 watts. Ustedes tienen que hacer un precalentado. El precalentado generalmente tiene 10 minutos, 15 minutos. Ahí llega a los 150 grados. ¿Qué hace el horno cuando llega a los 150 grados? Apaga. Se apaga. Vos metés la pizza. Después de 1 minuto, siente que está bajando la temperatura, se prende otra vez. Se prende otra vez. Entonces vos ahí tenés que estar con tu cronómetro. Y cronómetra. Pero eso una vez nomás vas a hacer. Una vez nomás vas a hacer. Después ya haces por promedio. Ejemplo. Yo voy a cocinar 6 pizzas. Preparo todo, precaliento el horno. Voy calculando, a ver, cronómetro. 10 minutos, 10 minutos. Ok. Abro el horno, meto las 6 pizzas. Cierro el horno. Y estoy ahí pendiente. Después de unos minutos, yo tengo que meter la pizza, meto en 10 minutos, por darte un ejemplo. 10 minutos. Meto la prepizza. Estoy ahí calculando, esperando, mirando. Después de 2 minutos de haber metido, ¡puc!, se prende la resistencia. Y se prende durante 5 minutos. En 5 minutos volvió a llegar a los 150 grados y se apaga. Yo cronometré 5 minutos, enseñó la resistencia. Entonces a los 10 minutos del precalentado le sumo esos 5 minutos. Llegó los 10 minutos de cocción y no se prendió más la resistencia. Quiere decir que mantuvo la temperatura. Abrí el horno, saqué las pizzas. ¿Qué me quiere decir eso? De que por cocinar 6 pizzas, el horno trabajó 10 minutos. La primera vez. Desde el segundo, volví a meter 6 pizzas. Cerré. Después de 2 minutos, 5 minutos de haber metido la pizza, ¡puc!, se prendió otra vez el horno. 5 minutos se prendió. Después de llegar a 5 minutos, se apagó. Pasaron los 10 minutos de cocción, saqué las pizzas. Quiere decir de que cuando el horno está frío, cocinar la
primera tanda de pizzas desde el horno frío hasta que salga la primera tanda, necesité que las resistencias trabajen 15 minutos. A partir de la segunda tanda, para cocinar esos 10 minutos, se encendió solamente 5 minutos. Eso nomás. Y después vos tenés que ver cuántas tandas hiciste durante la noche. Supongamos, vos hiciste 11 tandas. 11 tandas hiciste en la noche. Y vos tenés tu registro, ¿verdad? 11 tandas. Entonces tenés tu anotación. A ver, para la primera tanda, el horno tardó 15 minutos. A partir de la segunda tanda, el horno se enciende 5 minutos. Y ese es tu promedio. Ese es tu promedio. Entonces, una tanda, primera tanda, 15 minutos. A partir de la segunda, 5 minutos. ¿Cuántas tandas hiciste? 11. Entonces, una tanda, 15 minutos. 10 tandas, 5 minutos. Entonces, hago mi multiplicación, así re matemático. 1 por 15, 10 por 5. En la noche, toda la noche, 65 minutos anduvo tu horno. Por la pizza. Solo por la pizza. Después, ¿cuántas tandas hice? Este, por ejemplo, vamos a poner que sea lunes. Martes. Ahora. El martes tuvimos 20 tandas. No, es que vos vas a estar ahora al lado de tu horno. Vas a calcular. No. Vos ya sabes que la primera tanda tarda 15 minutos. Y que a partir de la segunda tanda ya tarda 5 minutos. Entonces, 19 tandas por 5 minutos. Y ahí ya se vuelve tu multiplicación. 1 por 15, 19 por 5. Se suma 110 minutos. Utilizaste. Y así vas haciendo. Y acá vos lo único que le tenés que preguntar, ¿cuántas tandas hiciste el lunes? 11. ¿Cuántas tandas hiciste el martes? 20. ¿Cuántas tandas hiciste el miércoles? 30. ¿Cuántas tandas hiciste el jueves? 10. ¿Cuántas tandas? Y sumás toditas las tandas. Toditas las tandas. Vamos a hacer un promedio que durante 30 días, vamos a hacer un promedio de 10, 30, 50, hiciste 70 tandas. En 30 días hiciste 70 tandas. Si en 30 días hiciste 70 tandas, quiere decir de que 30 veces tardó 15 minutos el horno. ¿Por qué? Porque durante 30 días tuviste que empezar a cocinar, precalentar una vez y meter la primera tanda. Y la primera tanda siempre va a tardar 15 minutos. Y a partir de la segunda tanda de todos los días ya es solamente 5. Entonces vos ves cuántas tandas hiciste, cuántos días trabajaste y cada día tu primera tanda te dura 15 minutos. Entonces, las 40 tandas que te sobran, vos utilizaste 5 minutos nomás. Y multiplicas las primeras tandas y todas las tandas a partir de la segunda.
utilizaste tu horno 650 horas en el mes. ¿Y cuántas horas son en enteros? Y ya me dio entero ya, 650 horas. Acá no tengo que hacer regla de 3, nada. Ah, no, espera, estos son minutos, perdón, minutos son. Sí, hay que hacer regla de 3. Porque son minutos. Recuerden que todo de minutos. 15 minutos, 5 minutos, ahora. Todo de minutos, son 650 minutos. Ahora, me voy a mi regla de 3. 60 minutos es igual a 1 hora. 650 minutos a 10,8 horas. Entonces me voy acá. ¿Cuántos watts de potencia utiliza? 150. ¿Por qué? Porque son 150 grados centígrados solamente. Ya está. ¿Cuántas horas? 10.8. O sea, a ver. En decimales están. Todito tenemos que usar en decimal. Todito. Recuerden que siempre eso, gente. Cuando ustedes van a transcribir en su planilla, pongan redondeado si quieren. Pero cuando van a usar la calculadora, en el cálculo tienen que utilizar toditos los decimales. Bueno, 10,83 horas. Se multiplica 16.250 watts hora día. Un watts tiene 1000 kilo, o sea, 1000 watts es igual a 1 kilowatts. Vamos a calcular kilowatts hora. Se divide. Watts hora día dividido 1000. Sale 16,5. Eso yo tengo que calcular por 30 días. Por 30. Ah, no, espera. Ah, no, este ya es por mes ya. Este ya es todo el tiempo que yo utilizo por mes ya. Sí. Acá ya no hace falta más multiplicar por 30. Por uno nomás ya es. ¿Por qué? Porque yo ya calculé por día. O sea, ya calculé el mes. Ya calculé todo el mes. Así mismo. Sí, porque ya es por, por tanda. Sí. No, por tanda. 6 por tanda. 6 por tanda. Es dividido 6. Acá ya es, este ya es por, acá sería mi costo por tanda. Dividido 6 ya por producto. Entonces aquí sería por así mismo. Dividido 6. 1100 guaraníes por pizza es mi costo. O cuántas tazas o cuántas unidades. Y recuerden también que es un promedio. Qué sé yo. A veces ustedes pueden 5 entró en una tanda. 4 entró en una tanda. Puede darse también eso. Por eso estos son promedios. Acá nomás yo hice un ejemplo de que llevamos el registro por día. O sea, por día. Todos los días. Pero vos podés hacer también un cálculo general por el mes. Como hicimos acá. O sea, ¿cuánto es por día mi consumo? ¿Cuántos watts utilicé por día? Acá vos podés hacerle por quincena, por semana, por mes. Como vos quieras utilizar el cálculo. Como vos quieras utilizar el cálculo. En este caso, hicimos bien detallado. Y siempre tengo que llegar cuántos guaraníes me representa mi factura de luz. La pizza, por pizza. Por pizza. Ahí pues yo tengo que llegar. O sea, cada pizza. ¿Cuánto yo pagué de energía eléctrica por cada pizza? Pagué 1100 guaraníes. 1100 guaraníes. Para tu costo.
No, acá vos ya tenés tu energía eléctrica por pizza. Vieron que nosotros anteriormente hacíamos ese porcentaje, de porcentaje de participación y dividíamos por la cantidad de producción. Ya tenemos ya. O sea, este dato no me usamos. De la Ande. Ande. Del agua también se puede hacer porque yo tengo que saber, ese es por centímetros cúbicos. ¿Cuánto me cobra por centímetros cúbicos esa? Pero el costo del agua pues no se utiliza demasiado generalmente en nuestra producción. Y por eso depende. Y sí, ahí pues está. Si vos querés romperte la cabeza y querés calcular así preciso, rompete la cabeza. Te lleva tiempo. Sí, pero vos podés decir, bueno, mi factura de agua es 100.000. Voy a dividir nomás entre todo, ya está. Ya está. Pero ¿qué pasa con la energía eléctrica? La energía eléctrica es diferente. Porque sí tiene un consumo importante y sí va a afectar de manera significativa en tu costo. Sí o sí. Bueno. Y acá ya llegamos entonces a lo que sería por pizza. Este cálculo es lo que ustedes van a calcular ahora cuando tengan ANDE. No, es más porcentaje de participación. Van a tener que, yo le voy a decir que se utilizan hornos, se utilizan batidoras, se utilizan misteras, se utilizan microondas, se utilizan cafetera, el freezer, el aire acondicionado. Tienen que hacer hasta cuadritos, tienen que saber cómo, que se multiplica la regla de 3, cuántos grados. Por eso le dije, vamos a empezar a complicarnos. Cada vez vamos a ir detallando más. Y claro, si yo no me estoy ahí con ustedes cuando ustedes rinden, ustedes tienen su computadora, pueden tener la planilla, pueden tener su cálculo. Sí, cranea. Es como que estén copiando en el examen. Así no me voy a ver. En vez de su copiatín, sacan su libro, su anotador, su computadora, internet. La grabación otra vez. Tienen 2 días para hacer un ejercicio de 30 minutos. Ustedes pueden ver toda la clase otra vez, explico todo y van haciendo a medida que voy explicando. Y esa onda, porque paso por paso les explico. Y eso es lo que no entiendo, otra vez. Si te aplazas, por eso todos pasan sin problema. Porque es imposible no aplazarte. No sé. Demasiado ya creo que... Bueno, en fin. Estamos todos en la viña del Señor. Y bueno, esta es la primera parte. La segunda parte vamos a hacer el jueves, que es más corto, es más práctico. Sí. Rindieron bien. O sea, todos rindieron bien. Lo que era la diferencia era en redondeo. Eso nomás. Pero todos ya manejan ya. Redondeo nomás porque muchos hacen con calculadora, parece. Y se redondea nomás. En cambio, si hacen por planilla, ustedes ya saben cómo se multiplica, cómo se hace la planilla. Ahí rapidísimo ya van a hacer sus costos. Su cálculo de costos. Y bueno. El jueves entonces... Nada, esa onda. Y ahora los compañeros van a ver la grabación cuando hace en la página de YouTube. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Traten de ver, traten de repasar, o sea, traten de ver otra vez la grabación y hacer ese ejercicio. Vamos a hacer ejercicios, pero siempre es bueno que las dudas que tengan en clase ya me digan. Y la única forma de saber si algo no le quedó claro es viendo de vuelta, haciendo los cálculos, y que te salga exactamente el resultado que yo hice. Así mismo. Y si te salió así, quiere decir que ya entendiste. Después falta práctica nomás. Ya se está más o menos entendiendo la onda. Lo que vamos a ver el jueves es demasiado fácil. Este nomás lo que era complicado. Lo del jueves es dividir nomás.
No hay ahí regla de 3, no hay multiplicar. No, es todo dividir nomás. Vamos a ver ahora el jueves. El jueves nos vemos, creo que a las 20. Sí, a las 8. De 8 a 9. Nos vemos el jueves entonces. Bueno, esta clase, entre hoy y mañana a la mañana, ya voy a alzar en la página de YouTube para que vean de vuelta. Tarea no todavía. Tarea no todavía, porque esto es un cálculo auxiliar nomás. La tarea ya va a ser con el ejercicio. Bueno, quedamos así. Gracias, chicos. Nos vemos el jueves a las 8 de la noche. Chao, chao.